les quiero presentar algunos de los trabajos que hemos estado realizando acerca de cosas de nanomateriales. No era inicialmente la idea trabajar con esto, sino que hemos ido evolucionando desde, desde la parte de hidrodesulfuración, que eso fue mi trabajo de tesis del doctorado. Y de ahí hasta pues más o menos 2015, 2017 seguía haciendo esas cosas, ¿no? Entonces les voy a mostrar algunas cosas que tienen que ver con las perspectivas, cómo andan todos los indicadores, y algo sobre el mercado de catalizadores. Entonces, eh, en ese sentido, pues hay hay muchos catalizadores que están en el mercado y que casi todos tienen una pequeña parte que es nano, aunque no se venden como tal, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues a mí me gustaría empezar con un poquito de la historia de cómo ha ido evolucionando este campo y mostrarles, por ejemplo, a partir de 1981, el efecto túnel que fue desarrollado por Binning y Roer, pues empezaron a ellos a tener la posibilidad de observar cosas, ¿no? A observar cosas desde un punto más de superficie y a identificar cómo se arreglaban los átomos en esa zona, ¿no? Entonces, un poco después viene ya la parte del descubrimiento de los fullerenos, en donde se empieza a utilizar ya como un poco más esta parte nano para describir los fenómenos que se veían en la superficie de estos materiales. Y bueno, pues empiezan a dar aplicaciones eh, en esta misma dirección, sobre todo en ciencias como biología, ¿no? Que empieza a formar esta parte más directamente relacionada con la parte nano. Y bueno, se ven aplicaciones en cosas de antibacteriales y síntesis orgánica. Y luego ya por ahí de los noventas, empiezan a surgir ya las disciplinas como tal, como disciplinas emergentes como nanociencias y nanotecnología, nanomedicina y nanoenergía, ¿no? Y por ahí del 94 aparece por primera vez el término nanocatálisis en una publicación de Gabor Sommerjee. Seguro ustedes, por ahí se acuerdan algunos. Y en esta parte, pues viene el uso de un microscopio de efecto túnel, en donde meten un flujo de hidrógeno y hacen que éste lleve a cabo reacciones. Entonces, a partir de este momento se empieza a utilizar el término nanocatálisis y es ahí donde empiezan a surgir diversos trabajos que pues van relacionando lo nano ya con las publicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí de los 2001 había dos o tres trabajos, mientras que pues ya para 2012 el número de trabajos que se pueden encontrar mencionando el término nanocatálisis, pues llega a los 400 y se ve que va en crecimiento, ¿no? Igual el número de citas y de publicaciones que hubo, pues empieza a crecer considerablemente. Y por ahí de 2010, 2012 surge otro término que son los átomos solitarios. Entonces, en este sentido, pues los átomos solitarios tuvieron un auge. Hubo muchísimas publicaciones a partir de 2010 que empezaron a mencionar esto, sobre todo en cosas de hidrogenaciones selectivas, y en ese sentido, pues había como una gran expectativa de lograr que todos los materiales pudieran ser súper activos, teniendo átomos solitarios que estuvieran bien, bien, bien dispersos, ¿no? Materiales ultra dispersos. Sin embargo, bueno, pues con el paso de los años, me parece que unos 4 años, nos dio una plática para acá, para México, el doctor Avelino Corma, y él mencionaba que en realidad sí era posible tener átomos solitarios, pero la naturaleza hacía que estos
se empezaran a juntar en nanopartículas. Y en realidad, pues esta parte es la que nos interesa porque las nanopartículas son mucho más estables que estos átomos solitos. Y de hecho, a partir de 2018, 2019, el número de publicaciones relacionadas con átomos solitarios pues ha disminuido considerablemente. Pues bueno, en cuanto a la parte de los indicadores ambientales, todos conocemos los problemas que hay últimamente. Muchos de los efectos de invernadero que hemos estado observando, pues tienen que ver con la parte humana, ¿no? Que está dañando todo, 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 desde la parte de la ganadería, las fábricas, los autos, y todo está dañando esto de la naturaleza, ¿no? Entonces, hay algunos ejemplos mucho más claros, como por ejemplo esta parte del azufre. En México, el consumo interno de combustibles, la última vez que revisé era de 124 millones de litros por día. Y bueno, pues en cuanto a la cantidad de azufre que se produce, pues son 2.390 toneladas de azufre por año. En Ciudad de México, a pesar de que las normas ambientales han obligado a que se tengan, por ejemplo, 15 partes por millón de azufre en el diésel y 50 en la gasolina, el consumo interno de la Ciudad de México es de 20 millones de litros por día, y suponiendo que todos los litros realmente tengan las 15 partes por millón, pues eso nos lleva a las 6.700 toneladas de azufre por año emitidos allá en Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunos otros valores para CO2, para CO, pero son cifras enormes, ¿no? Que vienen todas derivadas del consumo interno de combustibles. Y luego hay otras cosas que también afectan o que incrementan el efecto invernadero, y es que la cantidad de personas que hay, pues es grandísima, ¿no? Una persona cada vez que exhala emite CO2, es bien sabido. Entre el 4 y 6% de ese total del volumen que exhalamos es CO2, y entonces más o menos una persona sentada está generando alrededor de 28 gramos por hora. Y esto, según el portal de la ONU, se llegó a las 8.238 millones de personas, que si esto lo multiplicamos por la cantidad de CO2 de cada persona, pues nos da un número gigantesco, ¿no? De toneladas de CO2 producido al año. Entonces, bueno, pues estas cantidades son enormes. eh, en esta dirección tenemos que evaluar qué se puede hacer, y una de las alternativas que más ha generado investigación ha sido el uso de estos gases de efecto invernadero como materias primas. Entonces, entre ellos, el CO2 y el metano, pues se pueden utilizar muy fácilmente. El N2, el ozono y esos, pues tienen otras aplicaciones, pero yo voy a centrarme en esta parte de las materias primas porque, pues a partir de ellas se pueden generar múltiples productos. Entonces, nos dedicamos realmente a la parte de los catalizadores, y los catalizadores tienen una situación de mercado muy alentadora. Entre ellos, por ejemplo, los catalizadores de alquilación, los de hidrotratamiento y los de FCC, pues tienen una cantidad en millones de dólares altísima, que permite que nosotros podamos insertarnos en alguno de estos campos, ¿no? Yo esperaría, por ejemplo, esta parte de otros, nosotros poderla desarrollar. Eh, Hay algunas otras cosas que dan indicaciones, por ejemplo, el mercado de catalizadores de metales nobles, como todos estos, se estimó que pasaría de 14.370 millones a 19, ¿no? Entonces, este mercado sigue en crecimiento. De hecho, muchas de las compañías que venden catalizadores en petróleos mexicanos, aquí se las muestro. O sea, hay muchos catalizadores que le venden a Pemex, el Nimo, el Como, y hay muchas compañías como AkzoNobel que tienen la, la cantidad mayor de catalizadores vendiéndose allí en Pemex. Pero aún así hay Celestia, está una nueva tecnología que es también de Exxon.
están los catalizadores Criterion de Sentinel y los Sentinel de Criterion, perdón. Están los catalizadores que alguna vez se utilizaron en el IMP, que eran los DSD-14 y los DSD-14 Plus, que yo no sé si haya todavía catalizadores de estos en las refinerías, me parece que no. Y bueno, pues por ahí nosotros tenemos una patente que sacamos acá en Ensenada. El problema de todo esto es que una buena parte de las publicaciones que hacemos siempre nos piden que hagamos una comparación con catalizadores industriales. O sea, siempre te dicen, oye, pero pues, ¿cómo se compara esto con la literatura o con un catalizador comercial? Y pues la verdad es que si pudiéramos comparar realmente o si tuviéramos la oportunidad de tener catalizadores comerciales disponibles para compararlos, pues podríamos en lugar de hacer publicaciones, hacer múltiples patentes, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece un poco redundante esa parte y la verdad es que no está como para eso, porque no están disponibles los catalizadores industriales de manera fácil. Pues bueno, para hacer catalizadores, pues hay que ver múltiples cosas. En el caso de, por ejemplo, ¿para qué queremos el catalizador? Queremos catalizadores para Fischer, para metano y alcoholes. Bueno, pues necesitamos estos metales. Para reforming, pues tenemos para hidrogenación de CO2, tenemos estos de acá. Pero no solo eso, sino que tenemos que cuidar los fenómenos de transporte, cómo se diseñó el reactor, hacia dónde va la preparación de los catalizadores, fenómenos de superficie que a veces no se consideran. Entonces, todo eso lleva a que necesitemos un desarrollo integral de un catalizador, más allá de solo hacer una preparación medio estocástica con lo que tenemos en el laboratorio. Entonces, por ejemplo, los catalizadores de hidrotratamiento, pues para eliminar el azufre y el nitrógeno y en algunos casos también el oxígeno, los compuestos oxigenados necesitan de estas fases activas. Entonces, los soportes típicos van desde la lúmina hasta las materiales de sílice modificado. Pues bueno, estas fases activas tienen que soportarse en algo y normalmente el material más utilizado para esto son los de alúmina, ¿no? El soporte de alúmina. Entonces, nosotros hemos estado trabajando en muchos nanomateriales, sobre todo en el desarrollo de catalizadores para hidrodesulfuración, para hidrogenación de CO2, algunas cosas para fotocatálisis y deshidratación de alcoholes. Entonces, les voy a ir presentando algunos de los trabajos que hemos realizado. Y bueno, pues empezamos con un trabajo donde hicimos una variación de los soportes y tomamos titania, tomamos circonia, alúmina, mezclas de circonia titania y alúmina titania, todos preparados por Sorgel. Es una técnica ya que está un poco en desuso por la cantidad grande que se utiliza para hacer la síntesis, de la cantidad grande de alcoholes que se necesita para hacer la síntesis. Entonces, a través de esto se pueden lograr materiales con muy buenas propiedades, pero bueno, la cantidad de solvente que se utiliza es muy alta. Cuando hicimos este trabajo, nos dedicamos a hacer análisis de las propiedades catalíticas y nos dimos cuenta que la interacción del tungsteno con la superficie de cada uno de ellos, impregnando exactamente la misma cantidad de átomos por nanómetro cuadrado, nos daba variaciones en el tamaño de las especies superficiales. Entonces, eso modificaba la actividad catalítica y de hecho por ahí había reportes donde para la actividad catalítica máxima que se tenía en ese entonces reportada en catalizadores industriales estaba entre 2,5 y 2 nanómetros de tamaño de laminilla. Pues bueno, pues centrándonos en esta parte, este trabajo es como de 2017. Entonces, había varios trabajos que habíamos empezado a hacer en la dirección de modificar la lúmina, que era el material pues más utilizado, para darle una nanoestructura. Entonces,
Se habían reportado algunos materiales como estos, de estructuras bien definidas, con mesoporosidad ordenada, con filamentos, por ejemplo, o este tipo de nanoagujas, que siempre llevaban eh, agentes directores de estructura. Entonces, estos agentes directores de estructura a veces es difícil removerlos. Sin embargo, pues empezamos haciendo síntesis Sol-Gel asistida por estos agentes directores de estructura para probar que se podía realizar una síntesis de este tipo. Entonces, tomamos Pluronic, tres tipos de Pluronic que tienen diferentes cadenas, empezando por los 5800 y llegando más o menos a 2600 de peso molecular. Entonces, con estos surfactantes empezamos a hacer síntesis. Vean cuánto de 2-propanol se utilizaba, 166 mililitros, para hacer la síntesis de 1 gramo de soporte. Pues bueno, en esos primeros análisis encontramos este tipo de estructuras para, para la Lumi. Entonces, también nos dimos cuenta que dependiendo de la cantidad de masa que pusiéramos de Pluronic, aquí pusimos 0,5 gramos y aquí 1 gramo, podíamos hacer variaciones del tamaño, de la longitud y del diámetro de estos nanobastones, ¿no? Hasta llegar a este tipo de estructuras tan pequeñitas. Ahora bien, dependiendo del surfactante, también teníamos variaciones significativas en la porosidad, por ejemplo. Vean que tenemos 415 con el de 1 gramo y podemos llegar hasta 250 comparándose con el L64. Las nanoestructuras más o menos daban lo mismo, que eran como pues bastones y redes entrelazadas de ellos con diferentes tamaños de longitud y de diámetro. Entonces, hicimos una gráfica en donde vemos que está aquí perdón, era 2900. Y entonces, el L64 tiene 2900 de masa molecular, mientras que el F68 va hasta los 8400. Este es el más utilizado, el P123. Y bueno, vean aquí cómo disminuye la longitud y aumenta el tamaño o disminuye el tamaño dependiendo del tamaño del diámetro, disminuye, dependiendo del surfactante utilizado. ¿Qué otra cosa observamos? Que una vez que teníamos esta formación de las estructuras, de las nanoestructuras, el efecto de redondeado de la estructura de la lúmina generaba un enriquecimiento superficial con aluminio. Pues, más adelante les voy a presentar un trabajo en el que utilizamos esto. Aquí está la parte de actividad catalítica que teníamos en HDS para remoción de dibenzotiofeno. Y vean cómo con este material de 0,5 teníamos la mejor actividad de toda la serie, ¿no? Aquí solo lo comparo con un catalizador que teníamos, que nos proporcionaron allá en Francia, es un HR354 y donde teníamos una variación de níquel tungsteno, pues más o menos considerable. Entonces, los catalizadores sí dieron mucha más actividad y bueno, pues aquí esto lo reportamos. Este catalizador después lo comparamos con un catalizador comercial que logramos conseguir y, y bueno, pues después sacamos otro trabajo. Estos materiales de alúmina con forma de nanorod los utilizamos para hacer un trabajo de cloroperoxidasa, aprovechando esto que les decía del enriquecimiento de aluminio en la superficie. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos los materiales y los calcinamos a diferentes temperaturas para modificar el espacio que se generaba entre ellos. Entonces, aquí tomamos la cloroperoxidasa y llevamos a cabo inmovilizaciones. Esta cloroperoxidasa lo que requiere es tener un ambiente de acidez superficial mayor y entonces se utilizan algunas zeolitas, por ejemplo, para hacer estas inmovilizaciones. En este caso, logramos hacer las inmovilizaciones de la cloroperoxidasa sobre los nanobastones y estos materiales se utilizaron para hacer la transformación de DBT y llegar a esta sulfona. O bueno, pasando a otro material,
Después cambiamos de síntesis, dejamos de hacer la síntesis de sol-gel, nos fuimos a hacer síntesis hidrotermales, utilizando ya diferentes precursores, precursores en polvo, y bueno, logramos hacer catalizadores que tuvieran esta estructura como de diente de león, ¿no? Estos materiales también dieron buena actividad, pero nos dimos cuenta que además se podían hacer los sulfuros de forma mucho más escalonada y tener estructuras que fueran mucho más expuestas hacia los catalizadores, hacia las fases que eran activas, ¿no? Entonces, aquí en esta parte vemos cómo están las nanoesferas que se formaron y aquí vemos pequeños pétalos que salían y todos estaban formados por fase sulfuro expuesta. A esto es a lo que me refería. Entonces, logramos aumentar la actividad considerablemente utilizando estos materiales. Pero bueno, eh, después dijimos, en este material utilizamos, como ven, níquel, molibdeno e itrio para lograr estabilidad. Si nosotros le quitamos el itrio, generamos estructuras un poco más desordenadas que pueden llegar a formar estos como bastoncitos ya no integrándose en una esfera, sino que se van formando ya como este tipo de bastones. Entonces, tomamos esta síntesis y tratamos de optimizarla sin utilizar el litrio y llegamos a obtener este tipo de estructuras, donde estos bastoncitos, estos rodillos, podían generar una estructura diferente dependiendo de la forma que tuviéramos de sulfurarlos. Es decir, aquí se hizo una sulfuración ex situ, una sulfuración típica con ácido sulfídrico por más o menos 2 horas y 15% balance hidrógeno con H2S. Y lográbamos este tipo de estructuras donde la cubierta era de sulfuro de níquel y la parte interna era de sulfuro de molibdeno. Entonces, en este caso, cuando teníamos una sulfuración distinta, simplemente por modificar la sulfuración, pasando de una sulfuración en fase gas a una sulfuración en fase líquida, lográbamos que el material tuviera una forma distinta. Y vean la cantidad de fase activa que se logró obtener. O sea, todas estas laminillas se formaron de manera distinta y no concéntrica como en el caso anterior. Pues bueno, en esta dirección nos seguimos trabajando con estas dos chicas, Zully y Sofía, estuvieron haciendo una síntesis para poder hacer sulfuros con forma nanocúbica. Entonces, la idea era tener la estructura de la pirita y esta estructura tratar de incorporarle átomos de molibdeno para poder tener el cubo. Si lo hacemos al revés, tener la estructura de molibdeno, la estructura del molibdeno es laminar y genera las estructuras que hemos estado viendo en los trabajos anteriores. Y entonces lo que logramos hacer fue que empezáramos a tener estas estructuras, ¿no? Entonces nos fuimos esto fue un reporte que hicimos de una síntesis que ya estaba reportada y después nos fuimos a hacer la optimización de la síntesis variando diferentes parámetros, ¿no? Utilizamos tiazofetamida, nitrato de níquel y molibdato de sodio para hacer la síntesis. Hicimos variaciones de la concentración de tanto de la tiazofetamida como de los precursores y variamos la relación molibdeno-níquel. Entonces, una vez que estuvieron estos materiales ya preparados, pues los llevamos a microscopía primero y empezamos a ver que sí, efectivamente, cuando teníamos la presencia del molibdeno ayudaba a que se formaran estas estructuras cúbicas. Los vean conforme empezamos a hacer la modificación de la cantidad de la relación níquel-molibdeno, empezamos a obtener una mayor cantidad de los nanocubos y estos a su vez empezaban a tener una mejor apariencia conforme aumentábamos la cantidad de molibdeno en presencia del níquel, hasta que llegamos a estas cosas donde ya estaban los nanocubos con los vértices muy bien definidos. Entonces ahora el reto era llevarlos a actividad catalítica y que permanecieran así con esa estructura. Entonces,
Fíjense que los llevamos a actividad catalítica primero, así tal cual habían salido, y realmente la velocidad de reacción que obteníamos, pues era buena, pero pareciera ser como que se desactivaban después de un tiempo muy corto. De hecho, la actividad, como ustedes ven aquí, empezamos bien, aumentamos la temperatura y vamos viendo que de repente al llegar a esta mayor temperatura, que eran 320 grados, pues la actividad ya no aumentaba, ¿no? Como de manera lineal. Entonces, eso principalmente se debía a procesos de desactivación y a que el ácido sulfídrico de las corrientes que teníamos en la reacción degradaba la estructura y se la llevaba. Entonces lo que hicimos fue llevarlas a calcinación y los materiales calcinados a 400 grados ya eran mucho más estables. Estos materiales no se sulfuraron inicialmente, estos materiales así tal cual los sintetizamos, así se llevaron a reacción. Los primeros y estos de aquí pasaron por un proceso de calcinación. ¿Qué fue lo que nos dimos cuenta? Que a pesar de que ya eran mucho más estables, la estructura permanecía, estos materiales, estas imágenes son después de reacción. Lo que pasaba es que estos sulfuros, estos nanocubos, lo que les sucedía es que empezaban a presentar aglomeración del molibdeno. Y entonces a la hora de que se iban hacia el centro, se empezaba a aglomerar el molibdeno y perdían actividad. Entonces, de hecho, en los materiales que tienen más molibdeno, pues vimos esto mucho más claro, ¿no? Y de hecho se formaban estas estructuras que ya perdían actividad catalítica. Pues bueno, la propuesta era que habíamos iniciado con una estructura de este tipo y que había dos posibilidades. La primera es que el molibdeno estuviera actuando con una como tipo promoción inversa con el níquel o que se formaran los sitios insaturados de azufre del molibdeno con el molibdeno expuesto hacia afuera. Entonces, bueno, pues en esta parte hasta aquí dejamos la investigación. Hemos estado trabajando para cambiar el molibdeno por tungsteno. Sin embargo, esto todavía no lo hemos avanzado. Ahora, les voy a presentar un trabajo que tiene que ver con la síntesis de nanosferas de titania, que una de las cosas que se había reportado en la literatura de sulfuros es que cuando ustedes logran generar un efecto de curvatura en las laminillas de sulfuro, hay una mayor cantidad de defectos en la estructura y eso permite que se aprovechen las tapas, las zonas basales de estos sándwichitos de sulfuro y entonces eso provoca que la actividad presuntamente pues aumente. Entonces empezamos a hacer, no quisimos hacer las esferas de sulfuro porque íbamos a gastar demasiado en la parte interna y lo único que íbamos a estar viendo era la coraza exterior. Entonces lo que dijimos, bueno, hacemos un material que sea ligeramente más barato con forma de esfera y en esa dirección podemos ponerle en la superficie esta parte del tungsteno, del molibdeno, para lograr ese efecto de curvatura. Entonces empezamos a hacer la síntesis de nanosferas de titanio. En este caso ya había un reporte de la síntesis utilizando otro agente director de estructura, que es el tritón. Y bueno, pues esta es la parte donde tenemos aquí los precursores, se forma la zona del titanisulfato y después empieza a hacer interacciones para hacer la condensación ya completa. Ahora, el agente director de estructura lo que presuntamente hace es quedarse alrededor de la estructura, como quien dice, primitiva de la estructura primitiva del titanio y entonces cubrirlo para que no crezca demasiado. Pues bueno, vean que iniciamos con tamaños de 4.6 micras, llegamos a tener algunas de este tamaño, pero haciendo las modificaciones de la relación de urea contra el precursor, logramos llegar a estas estructuras pequeñitas ya. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando aumentamos tanto la cantidad de urea, casi una relación hasta 25,
en gramos. Y bueno, aquí está con el efecto del pH y la relación de urea. Vean que pasamos de tener las esferotas grandototas a llegar a una proyección de Wolf en donde la estructura más pequeña que había ya se parecía a esta zona, a esta estructura como tipo, pues, octaédrica, ¿no? Donde ya se veía más claramente los planos. Y bueno, logramos obtener una variación significativa del tamaño de urea, del tamaño de la partícula con respecto a la relación urea a precursor. Ahora, lo que hicimos fue, ya teníamos esta variación de la modulación del tamaño de las esferas, y entonces lo que hicimos fue que en las esferas más pequeñitas, ya que teníamos de 15, 20 nanómetros, las impregnamos con molibdeno, con sulfuro de tungsteno, perdón, con tungsteno para poder llegar a hacer estas estructuras que quedaban en la parte más externa de las nanoesferas para lograr formar esta como curvatura que queríamos obtener. Entonces, esta más o menos es una simulación de lo que queríamos obtener. Pero, pues, como les mencioné hace ratito, las estructuras que se forman no son realmente todas esferas, sino que se logran obtener estas como elipses, algunos cuadros, cuadraditos así bonitos, medio chatitos de la superficie, de las esquinas, y pues sí, sí hay una gran cantidad de esferas, ¿no? En cuanto a las esferas, estas sí generan este tipo de estructuras. Y lo que veíamos es que había una tensión extra en las esquinas, en la zona donde iban doblándose. Y eso generaba posibles dislocaciones que lo que hacían era efectivamente dejar más expuesto esos planos que normalmente no son activos. O sea, sí vimos un aumento en la actividad catalítica. Déjenme les muestro. Este es un análisis del tamaño de las nanopartículas y su dispersión, una mejora en su dispersión por el efecto del níquel. Vean cómo el análisis de Raman lo que nos decía es que estas estructuras son especies terminales que se pueden ver con una vibración específica, pero la zona interna también se puede modelar dentro de la estructura el análisis del espectro Raman, y con eso hacer una relación entre las estructuras externas, o sea, las vibraciones terminales, contra la vibración interna, y eso nos da una idea de la dispersión alcanzada por estas estructuras. Pues bueno, en cuanto a actividad catalítica, pues vemos cómo dependiendo de la temperatura vamos teniendo mayor actividad catalítica, y la comparación del tamaño de las partículas también, ¿no? Entonces, en el caso de otra síntesis que hemos estado haciendo, pues hemos hecho variaciones por síntesis hidrotermal, sería baja concentración con ácido clorhídrico, logramos estas estructuras que estaban micrométricas, también estos cuadros ya mucho más definidos a baja concentración usando ácido nítrico, y bueno, las típicas de alta concentración en medio básico con hidróxido de sodio. Entonces, como vimos que de estas tres síntesis, la que nos dio las nanoestructuras fue esta, pues nos fuimos a optimizar esta, y lo primero que hicimos fue el tiempo de síntesis. Entonces, tomamos un incremento en el tiempo, pasamos hasta las 20, 25 horas, hicimos todo el análisis desde 0, 5, 10, 15, 20, y vimos que lo que se estaba formando. Déjenme ver si no está la otra. No, sí, sí, esa, esa no está. Se ve que a las 5 horas las nanopartículas iniciales empiezan a desdoblarse y forman nanohojas. Más o menos entre 5 y 10 horas de síntesis hidrotermal logramos obtener nanohojas, y una vez que empieza a pasar más el tiempo, el ataque del hidróxido de sodio va haciendo que estas nanohojas empiecen a seccionarse hasta llegar a los nanobastones que obtuvimos inicialmente, que serían estas cosas, ¿no? Y estos ya están súper bien definidos, pero ahora lo que pasaba es que estos materiales se van intercalando,
y lo que está funcionando es que tenemos un TiO6 como un octaedro y ese octaedro de titania se va intercalando con iones de sodio para formar estas estructuras. Entonces lo que queríamos era que esto pudiera modificarse y llegar a estructuras más pequeñas que tuvieran la menor cantidad de sodio posible. Entonces, empezamos a hacer tratamientos con ácido clorhídrico y ácido nítrico para remover el sodio por un tipo de intercambio iónico. Entonces, logramos empezar a remover, fíjense que las azules, la línea azul es con ácido clorhídrico, mientras que la naranjita es con ácido nítrico. Entonces, empezamos a hacer las remociones del sodio y empezamos a ver que sí podíamos disminuir el tamaño. Con ácido clorhídrico llegamos a tener este tipo de estructuras y con ácido nítrico esta estructura más o menos se conserva, es decir, que se rompe el tamaño de las estructuras de los titanatos, quitamos el sodio y llegamos a tener casi anatasa en un 99%. Vean el tamaño de los nanobastones. Pasamos de estar entre los 70 y 100 más o menos, 110 de longitud y llegamos a tener hasta 25, 20 de tamaño. Y bueno, pues esto lo llevamos a fotodegradación y obtuvimos buenos resultados en fotodegradación. No sé, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Todavía tengo suficiente? Ya. Sí, todavía hay tiempo. Empezamos un poquito tarde, pero todavía tenemos algo Ok. de tiempo. Bueno, voy a tratar de apurarme. 10 minutos. Este, 10, 15 minutos. ok. Pues bueno, cambiamos ahora hacia estructuras de alúmina sintetizados por este medio de hidrotermal, utilizando el tritón que ya nos había funcionando bien, y entonces empezamos a hacer síntesis con un sulfato de aluminio y obtuvimos estas, ¿cómo le pusimos? Estructuras tipo erizo para la alúmina, que están formadas por yo tengo la teoría, todavía no hemos podido probar eso, pero tengo la teoría de que normalmente la bohemita forma esferas. Entonces, estas esferas, a la hora de que se están formando y las llevamos a calcinación, truenan como si fueran palomitas, ¿no? Entonces, generan esta expansión en la estructura. Entonces, bueno, hicimos esta síntesis de alúmina y lo que dijimos, bueno, pues estas estructuras de alúmina que ya están formadas en forma nanométrica, las podemos utilizar para depositarles cosas encima. Pero lo primero fue decidir, le ponemos un material que sea promotor de sitios ácidos o de básicos. Y pues lo que dijimos, vamos a poner los dos. Tenemos el galio que genera acidez Lewis y el itrio que genera acidez Bronsted. Entonces, nos fuimos a sintetizar materiales para hidrogenación de CO2, le pusimos 1% de hierro como promotor y 9% de níquel sobre los materiales que ya tenían o 5 o 10% de itrio o 5 y 10% de galio, generando estos 5 materiales. Entonces los llevamos a actividad catalítica y encontramos, aquí se puede ver, este es para la alúmina solita con níquel y hierro. Estos dos materiales son el de 5 y 10% de itrio y este es el de 5 y 10% de galio. Entonces, como pueden ver, la actividad catalítica fue mucho mayor en los materiales de galio y pues en la hidrogenación logramos obtener una gran cantidad de metano. Esta es la producción de CO y vean cómo estamos muy, muy cerca del 80-90%, que es el límite de la conversión de manera, ¿cómo se dice? El equilibrio termodinámico. Por ahí andamos, ¿no? Igual en el caso del CO para la reacción inversa. Pues bueno, estas reacciones se llevaron a condiciones atmosféricas y debido a esto, pues bueno,
habíamos estado revisando para el caso de los materiales utilizados como catalizadores directamente para deshidratación. Y debido a esto, pues nos fuimos con otra tesis de Marina, en donde hicimos la misma síntesis, pero ahora añadimos esta parte de litio directamente en la solución de síntesis para tener después un material al que le pudiéramos impregnar paladio. Entonces, esta síntesis vimos que si metíamos 5, 25, 50, 75 y 100% del óxido de itrio, em, lo que generaba era que el área superficial disminuyera muchísimo. Pero si se acuerdan, en algún punto les mencioné que el itrio ayudaba a la estabilidad de las nanoestructuras. Y entonces les voy a mostrar ya algunas imágenes en donde se puede ver lo que les comentaba hace rato. Conforme aumentamos la cantidad de itrio, aquí es del de 25, 50, 75 y 100% de itrio, vean que la parte esta de las nanoagujas empieza a disminuir, ya no vemos tantas, y en este de 75% de itrio, ya no vemos las estructuras de la lúmina solita, sino que se logró integrar el litio ya completamente. Aquí, bueno, aquí ya tenemos puras estructuras del litio como tal. Entonces, y además permanecen sin romperse, ¿no? Sin formarse esa palomita que les decía. Pues bueno, encontramos que se podían ver así, más o menos, 75, 77 algunas de las esferas, otras sí estaban muy, muy grandes. Y bueno, pues, ¿qué es lo que nos dimos cuenta? Que estas estructuras estaban formadas por estructuras más pequeñitas, que como que iban integrándose, igual que en el caso de lo que les mencionaba de la estructura del sulfuro de níquel. O bueno, aquí ya está completamente el análisis del óxido de itrio. Pues estos materiales los llevamos a deshidratación de alcoholes. Tomamos el 2-propanol para hacer la deshidratación y llegar, en este caso, hacia propileno o hacia acetona. ¿Qué es lo que nos dimos cuenta? Que conforme, esta es la alúmina, tal cual, y conforme va aumentando en la gráfica, se va viendo el aumento en la cantidad de itrio. Vean que empieza este azul, es el propileno, mientras que el rojo es la acetona, y este por aquí es el disopropiléter. Entonces, ¿qué es lo que sabíamos? Que los materiales que tienen acidez Lewis generan la producción de propileno, mientras que la acetona se forma en sitios de acidez Bronsted. Entonces, a la hora de que llevamos a cabo la reacción, nos dimos cuenta que conforme aumentaba la cantidad de itrio, efectivamente, la cantidad de acidez Bronsted aumentaba y entonces disminuía la cantidad de propileno producido, mientras que la acetona aumentaba pues considerablemente, ¿no? Lo único raro fue el último. Repetimos esta reacción como unas 5 veces y en todas nos dio lo mismo. La cantidad de propileno aumentaba otra vez y la de acetona disminuía, lo cual me parece que tiene que ver con la interacción que está teniendo en la superficie el propanol a la hora que se absorbe. Y de hecho, lo que nosotros propusimos era una modificación en la forma en que se estaba tomando la actividad catalítica derivada de la interacción con la superficie. Que propusimos fue que el mecanismo no era un mecanismo exclusivo en donde se utilizara la acidez Lewis o la acidez Bronsted, sino que dependía de dónde se había absorbido, si era itrio o aluminio, o la parte externa, o sea, la zona contigua de este sitio donde se había absorbido, cómo estaba. Y entonces, dependiendo de dónde estaba y el ambiente químico alrededor, era que se lograba llegar hacia propileno o hacia acetona, dependiendo de qué sitio hubiera estado disponible. O bueno, después llevamos estos materiales a hidrogenación
aunque no dieron una actividad muy alta, lo que sí vimos es que había una reacción mucho más favorable hacia la reverse, la reacción inversa, donde se formaba el CO en vez del metano, que no era lo que queríamos, ¿no? Y posiblemente tiene que ver con la parte de la presión a la que se llevaron a cabo las reacciones. Pues bueno, por ahí hay otros trabajos que hemos estado haciendo que tienen que ver con la tesis de doctorado de Cecilia. Cecilia ya se tituló hace algunos meses, seguro la conocen, donde teníamos la variación, pero ahora en la otra parte del galio, donde hicimos variaciones 0, 0,25, 50, 75 y 100 para la cantidad de galio que tenía el material y variaciones también de la cantidad de itrio. Entonces, estos materiales iban a ser impregnados solo con níquel y buscábamos que de las nanoestructuras que se pudieran formar, tuviéramos solo los materiales de mayor área. Ya habíamos visto con Marina que los materiales estaban generando este tipo de estructuras y que conforme íbamos aumentando la cantidad de galio o itrio, las estructuras de las esferitas se formaban de manera preferente y los filamentos, la parte filamentosa disminuía considerablemente conforme aumentaban las cantidades de estos óxidos. Y bueno, pues en la parte de actividad esto es mucho más evidente, la formación de las estructuras. Metimos el catalizador de níquel y las nanopartículas de níquel, pues se generaron muy bien. Ahorita les muestro unos análisis de microscopía, pero vean la actividad catalítica a diferencia de en el caso anterior, también logramos que se tuviera, o sea, a diferencia del caso de la deshidratación, donde los materiales de itrio dieron muy buena actividad, en este caso ya volvimos a comprobar que los materiales de galio dan mucha mejor actividad catalítica que en el caso de los materiales de itrio. Déjenme mostrarles algunas imágenes de microscopía. Aquí vemos cómo el níquel se incorpora más o menos bien en la estructura, mientras que ya en esta zona donde tenemos el material de alúmina galio 50, pues la dispersión es mucho más, más homogénea. Por aquí puedo mostrarles otras de níquel alúmina itrio 25 y alúmina itrio 50 y vean que pues los aglomerados son mucho más grandes que en el caso anterior. Y bueno, aquí se comprueba en esta parte de XPS, déjame regresar, aquí en la parte de XPS se comprueba porque se formaron estos aluminatos de níquel en algunos de los materiales y pues este material cuando una vez que se forma ya no es tan activo, ¿no? O sea, esta parte del níquel que tenemos formando el aluminato en la superficie se pierde y ya no puede recuperarse durante la reacción. Pues bueno, les quiero mostrar un par de cosas ya finalmente. Como habíamos dicho, esta parte de los fenómenos de transporte es fundamental tenerla en cuenta y sobre todo para las reacciones. En la ausencia de efectos de transferencia de masa, podemos evaluar todo y podemos reportar sin ningún problema, pero el tamaño de partícula, la agitación, el tipo de propela, todo, si está en estado estacionario, si está bien mezclado, o si evaluamos en condiciones diferenciales de conversión, va a afectar cómo reportamos nuestra actividad catalítica para poderla sobre todo comparar con la literatura. Entonces, también hay otras cosas como el escalamiento que pueden significar, me fui al revés, pueden significar algunos problemas, sobre todo con la parte de transferencia de masa, ¿no? Entonces, hay un montón de ecuaciones como el módulo de Weiss, la difusividad efectiva que se puede obtener a partir de la ecuación de Wilke-Chang, o el módulo de Carberry, el Sherwood, y sobre todo algunos parámetros adimensionales que nos están mostrando si se pudo o no
mejorar la actividad catalítica por el efecto de las nanopartículas. Y en ese sentido, pues, les voy a comentar un par de casos. Por ahí, si se acuerdan, habíamos tenido los materiales de los nanobastones de alúmina. Uno de los primeros trabajos que hicimos fue la comparación con el catalizador níquel tungsteno fósforo industrial y veíamos inicialmente con una molécula mucho más compleja como el 4,6-dimetil de benzotiofeno que teníamos pues una mejora en la actividad catalítica bajo las mismas condiciones. Y lo que nosotros inicialmente habíamos pensado es que en el catalizador industrial el dibenzotiofeno tenía que difundirse a través de los poros, llegar a encontrar un sitio activo, reaccionar, encontrarse que estuviera alrededor hidrógeno para poder reaccionar y luego, una vez que se formaba el producto, tenía que regresar a la corriente, salir para que nosotros pudiéramos detectarlo en cromatografía. Entonces nuestra propuesta era, bueno, pues si no tiene que difundirse a través de los poros y luego volver a salir, muy probablemente los efectos difusivos pudieran despreciarse en este caso, ¿no? Donde pusimos las fases activas mucho más expuestas y era mucho más sencillo que el dibenzotiofeno llegara, se encontrara un sitio activo, reaccionara y continuara su camino en el flujo. Y entonces lo que nos pusimos a hacer fue, bueno, ya tenemos mayor actividad, ya lo comprobamos, pero ahora es cierto que hay una mejora en las propiedades, ya en la parte de transferencia de masa. Entonces nos fuimos a hacer los cálculos de los efectos y encontramos que los dos casos estaban libres de efectos de transferencia de masa, lo cual fue muy bueno porque eso nos indicaba que todos los demás experimentos de actividad catalítica que habíamos hecho también estaban libres de efectos de transferencia de masa, pero también tuvimos que remover esa parte del artículo porque no pudimos corroborar que hubiera una mejora, ¿no? Entonces, había que tener cuidado en cuando se presenten este tipo de estructuras. Y de hecho, hace muy poquito sacamos este siguiente trabajo en donde hicimos alúmina con un poco de itrio y lo que queríamos era que esta estructura formara porosidad ordenada. Es complicado tener la porosidad ordenada y sobre todo mantenerla una vez que calcinas los materiales para estabilizarlos. Entonces, pensando en esa parte de la estabilidad, metimos citrio en la síntesis, hicimos múltiples síntesis de materiales para lograr que fueran pseudo ordenados, logramos hacer la actividad catalítica y sí vimos que había mejoras por efectos difusivos. Entonces, fuimos a ver qué pasaba con la difusividad del dibenzotiofeno y qué pasaba con la difusividad del 3-metiltiofeno en circunstancias más o menos similares para verificar que sí había una mejora, ¿no? Entonces, hicimos cálculos del Waze, el módulo de Waze, cálculos básicos como los que vienen en el Fogler, y calculamos la difusividad efectiva. Y bueno, pues estos parámetros tienen que ser extremadamente bajos, sobre todo este módulo que se parece al módulo de Tilly, para poder corroborar que no hay efectos de transferencia de masa o que se mejora. En el caso de la difusividad, vean que en el material de alúmina y sobre todo en estos dos, hay diferencias pues muy grandes en cuanto a la difusividad que se logra con el 3-metiltiofeno con respecto a los otros materiales porque empiezan a tener porosidad más pequeña, ¿no? Entonces, vean que estos tienen casi 3 veces la difusividad efectiva para el 3-metiltiofeno. Pues bueno, ya para cerrar, algunas cosas que hemos ido aprendiendo. El soporte tiene gran influencia en la formación y disponibilidad de las fases activas. Las nanopartículas no necesariamente tienen mayor área y no necesariamente son fáciles de evaluar su actividad catalítica, sobre todo si quieren hacerlo en flujo continuo, porque, o sea, nosotros tenemos mallas, por ejemplo, mallas
malla 400, malla 500, creo que es la malla más pequeña que tenemos. Y las nanopartículas, si ponemos un flujo muy alto y no tenemos cuidado, pues se pueden ir esas partículas a través del flujo y bloquear todo, ¿no? Después. Son susceptibles de optimizarse, claro, la estabilidad se puede mejorar considerablemente. Ya aprendimos que el litrio nos ayuda con esta parte. Y bueno, las perspectivas son que tenemos pues un gran impulso a la catálisis con esta parte nanotecnológica. Hay múltiples trabajos saliendo todos los días, considerando esta parte de nano. Y bueno, se pueden hacer modulaciones de las partículas, el tamaño, la cristalinidad, qué tanto tenemos expuesto de estas estructuras. Y bueno, pues em, se puede optimizar un reactor para utilizar este tipo de estructuras. Por ahí tenemos que ver esta parte, ¿no? Y bueno, pues ya nada más les muestro un par de diapositivas del grupo. Son del congreso anterior. Esperemos sacar más, más fotos este año. Por aquí, pues muchas gracias por la invitación, a Ricardo, a Gabriel, a Nancy, por ahí andan, no sé quién más estuvo ahí involucrado, pero pues muchas gracias a todos. Son bienvenidos en Ensenada, tenemos ballenas, vino, y pues este es el Centro de Nanociencias, esta es la zona de la biblioteca que tenemos por acá. Y bueno, pues eso sería todo. Si tienen preguntas, adelante. Espero poder contestarlas todas. Muchas gracias, Noé. Bueno, nada más para agregar también aquí de parte de Guamas Capu, también está implicado en los seminarios el doctor Misael. Pero bueno, nada más para completar esta parte. De Entonces, acuerdo, muchas gracias a Misael. Por nada, gracias a usted. nada más